Por calendario, ustedes saben que estamos en el último día, ya las últimas horas, los últimos momentos de este año 2020. Año que ha marcado de una manera muy significativa y muy fuerte en la humanidad algunas experiencias, algunas situaciones con unos resultados supremamente dolorosos y con una situación incierta y peligrosa que se sigue cirniendo sobre la humanidad. Nosotros somos conscientes que todos estos acontecimientos son los cumplimientos proféticos, lo que el Señor y los profetas, los santos profetas hablaron respecto a estos tiempos. Respecto a estos tiempos, San Pablo dice que serían tiempos peligrosos, y tiempos peligrosos por las condiciones, por el carácter, por la conducta, por el comportamiento de los hombres, que cada día serán más agresivos, cada día más incrédulos, cada día más materialistas, cada día más ateos, cada día rechazarán cada día más y más la palabra de Dios y a Dios mismo. Estos tiempos se caracterizan, como en otros tiempos antiguos, porque los hombres insolentemente blasfeman y maldicen, y dicen toda clase de barbaridades contra Dios, contra Jesucristo, contra su santísima palabra, y persiguen a los cristianos, a las personas que creen en Jesús, que viven y se acomodan de acuerdo a la voluntad de Dios y de su santísima palabra. Así que este año ha dejado muchos recuerdos dolorosos para muchas familias. Posiblemente en este mismo instante alguna familia está llorando ya el fallecimiento de un ser querido a causa del coronavirus o de otras enfermedades que no se han tenido en cuenta, pero igual de mortales, igual de destructivas, igual de dañinas han traído la desgracia y el sufrimiento a los hogares. Ha sido un año muy difícil, un año traumático, un año con unas crisis y unas situaciones en que ha puesto a los hombres en situaciones bastante tensas y difíciles. Algunos hombres, algunas personas han levantado su mirada hacia Dios, buscando en Dios la respuesta para sus problemas, para sus dificultades, que antes no lo hacían. Ahora la misma situación, las mismas condiciones está haciendo que los hombres vuelvan su mirada hacia Dios. Hay una palabra muy preciosa en el libro de los Salmos: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Si hay un lugar para mirar, si hay un lugar para dirigir nuestra mirada, nuestras oraciones, nuestras súplicas, es hacia Dios, hacia el Dios eterno, hacia el Dios de la Biblia, hacia el Dios que se reveló a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y vino a este mundo para traernos la salvación, la vida eterna, y para cambiar el orden y los tiempos de la humanidad, porque los tiempos y los órdenes que están en este tiempo se terminarán para establecerse un nuevo orden, el orden de Dios, y habrá un reino, el reino de Cristo, comenzando con el reino milenial de Cristo y posteriormente el reino eterno de Dios por los siglos de los siglos. Y habrá un cielo nuevo y una tierra nueva, y habrá todas las cosas nuevas conforme a los propósitos y eternos de Dios. ¿Y quiénes morarán allí en ese cielo nuevo y en esa tierra nueva? ¿Quiénes participarán de todas esas promesas tan grandes que tiene la palabra de Dios? La palabra de Dios dice: los redimidos de Dios, las personas que entregaron su vida al Señor Jesucristo, las personas que ya rechazaron esa vida de placeres, de vicios, de diversiones, de mentira, de robo, de fornicación, de adulterio, de engaño, de soberbia, de vanidades. Rechazaron toda esa vida, aceptando que era una vida mala y pidiendo perdón a Dios y arrepintiendo de sus pecados para comenzar una nueva vida en Cristo, como dice San Pablo. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí que todas son nuevas. Para una nueva vida, un nuevo estilo, una nueva experiencia, una nueva vivencia en Dios y una nueva visión de las cosas de Dios, las cosas eternas, las cosas celestiales. Para nosotros el año 2020, pues por supuesto ha sido difícil,
con la iglesia como iglesia mundial, la iglesia de Cristo sigue pagando una cuota muy alta, de siendo asesinados cientos de cristianos en diferentes naciones, países islámicos, naciones islámicas, países donde es rechazado y perseguido el cristianismo, aún en países que se suponen que son democráticos y países, por supuesto, también totalitarios, los más perseguidores del Evangelio, han causado la muerte de millones y millones de almas y de cristianos a través de los tiempos de esta era moderna, como también desde los tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Su iglesia ha sido perseguida. Fue perseguida por los césares. Durante 300 años los cristianos eran masacrados, llevados al Coliseo para ser devorados por los leones. Los cristianos eran crucificados, puestos en las cruces en las vías públicas. Los cristianos eran metidos en las hogueras, y a través de toda la historia, en la Edad Media y en todos estos tiempos, aún en Colombia, el tiempo de la violencia en Colombia, los cristianos fueron perseguidos, iglesias incendiadas, hermanos asesinados, pastores asesinados, hermanas violadas, templos destruidos y odiados, siendo los cristianos por los partidos políticos. Veían en los cristianos personas malas cuando no se estaba haciendo absolutamente más que tener una fe en Dios, por no creer conforme a los ideales del conservatismo, no creer en las creencias del conservatismo. Los presidentes conservadores como Laureano Gómez y otros persiguieron la iglesia de una manera terrible, porque no aceptaban que hubiese una fe diferente a la que se estableció en Colombia y en toda Sudamérica, la religión popular. Pero, amigos, a pesar de lo que ha traído todo este vaivén de los tiempos y de los siglos y de este año, en medio de todas estas circunstancias tan tremendas, también nosotros hemos visto la mano poderosa de Dios, salvando, rescatando, sanando, liberando, transformando hogares, transformando hombres, salvando hombres, haciendo cosas extraordinarias y poderosas, porque nuestro Dios no está ausente de todo esto que se está viendo y que se está cumpliendo. Dios tiene el control de todas las cosas. Dios está con el control de todo el universo. Hay un ser santísimo y precioso que se mueve en medio del caos, en medio de la inmoralidad, en medio de la violencia, en medio del asesinato, en medio de lo más terrible que los hombres están haciendo, de sus bajezas y de sus pecados. Hay alguien que se está moviendo en todo este mundo, en todas las naciones y en todos los pueblos, y se llama el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo está moviéndose y obrando y actuando, así como se mueve el viento y se desplaza el viento de un lugar para otro de formas misteriosas y de formas soberanas. Dios por su Espíritu Santo se mueve en los hombres, en las naciones, en los pueblos, y Dios está con el control de todas las cosas. Lo que pasa es que cuando viene el cumplimiento profético, lo que Dios habló, lo que Dios declaró por su palabra y por los profetas, sencillamente Dios está dejando que vaya y que se cumpla conforme a su plan divino y a su propósito eterno. Pero esto no quiere decir de que Dios no está ahí presente. Eso no quiere decir de que Dios no se da cuenta, que Dios no sabe, que Dios no ve, porque Dios lo escudriña todo. Dios es omnisciente y sabe todas las cosas, es omnipresente y está presente en todas las cosas. Dios escucha y ve y oye todo lo que hacen los hombres, los actos de los hombres. Por eso nosotros sabemos que como estamos viviendo en estos tiempos tan peligrosos y difíciles y que hay un cumplimiento profético, nosotros lo que tenemos que hacer es prepararnos. Y estamos en tiempo de celebraciones. Ya se está terminando este año 2020 y se están haciendo los preparativos. Muchas personas están haciendo los preparativos, haciendo los agasajos, las comidas y las cosas que comúnmente y tradicionalmente se preparan para la despedida de un año y el recibo de un año nuevo. Pero en medio de todas estas celebraciones hay que tener cuidado,
porque no todas las celebraciones que las personas hacen, no todos los actos en celebración que las personas realizan están honrando a Dios, están agradando a Dios, porque hay cosas que se están haciendo que no están agradando a Dios, sino provocando la ira y el enojo de Dios, porque se están violentando su palabra, sus mandamientos, o porque se están haciendo actos violentos y agresivos contra Dios mismo, contra su palabra, contra la fe cristiana. Por eso yo quisiera que en esta oportunidad leyésemos un relato de las Sagradas Escrituras de un hombre que hace celebración, pero que esta celebración se tornó en una maldición en virtud de lo que él estaba celebrando y de la manera como él lo estaba celebrando. Trajo juicio, castigo para sí y para todas estas personas que participaban dentro de esa celebración. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando del banquete que hizo el rey Belsasar con 1000 de sus príncipes y en presencia de ellos, de toda esta cantidad de personajes importantes de su sociedad en sus tiempos. Bebían vino, él con sus mujeres, con sus concubinas, con todos los poderosos de su reino, hicieron una celebración ese día que está indicando las Sagradas Escrituras. Belsasar citó a sus hombres, especialmente también a los que tenían que ver con las fuerzas militares, con el ejército. ¿Qué estaba pasando en ese momento? ¿Qué estaba aconteciendo en ese momento? Babilonia iba a caer. Estaban cerca los persas. Ya los persas estaban haciendo demasiado poderosos y ya estaban conquistando de manera agresiva el mundo. Y esto era el cumplimiento profético de la palabra de Dios, de la revelación que Dios le había dado a Nabucodonosor, de los imperios que vendrían sobre el mundo. El primero que iría a ser Babilonia y posteriormente sería los medos, los persas, siguiendo los griegos y posteriormente los romanos. Imperios mundiales que gobernarían y que se extenderían, se desplazarían por el mundo y gobernarían a la humanidad en sus tiempos. Entonces, el tiempo de Babilonia estaba llegando a su fin. Los cumplimientos proféticos se estaban dando y ya Babilonia estaba para la caída. Por eso Belsasar reúne sus ejércitos. ¿Y reúne a sus ejércitos con qué fin? Para esta fiesta, para darles moral, para decirles, mire, todo está tranquilo, no hay que afanarse, nosotros vamos a vencer, nosotros estamos en condiciones óptimas, nosotros hemos sido un imperio y no ha habido nación ni reino que nos haya podido ganar, dominar o tumbar del trono, porque nosotros hemos sido conquistadores y señores y poderosos reyes sobre la faz de la tierra. Entonces, ahí en medio de esta celebración estaba haciendo eso Belsasar. Porque él como rey sabía qué es lo que estaba pasando, cómo estaba la situación. Si bien es cierto que aquí dentro del palacio internamente la situación se veía tranquila, se veía todo bien, él sabía también que afuera estaban los ejércitos de Medo y de Persia. Ahí estaban preparándose, ahí estaban los enemigos, pero a veces las cosas más tontas y más falsas que se pueden hacer es que a veces las personas tienen una autoconfianza y una autosuficiencia, cuando en sí, a su alrededor, lo que está es todo en caos, en desgracia y para ruina, para muerte, para destrucción. Pero ellos estaban celebrando y ellos estaban haciendo una celebración, repito, para dar moral, pero también para divertirse, porque el pensamiento, por supuesto, de la gente cuando tienen celebraciones es lo que el pueblo de Dios decía: comamos, bebamos, que mañana moriremos, sin sentido de eternidad.
sin sentido de espiritualidad, sino el sentido del vivir el momento, el instante, que lo que venga posteriormente no es valioso, no es importante. Mientras tengamos comida, mientras que tengamos bebida, mientras tengamos amigos, mientras tengamos dinero, mientras tengamos salud, mientras podemos divertirnos, comamos, bebamos, que tranquilos. Ahoritica podía decirse, ¿cuántas personas están en una cama, en una UCI? Ese es el lugar de emergencia, de urgencias, en coma. De esas personas, ¿cuántos tenían ese pensamiento de la diversión, del placer? Alrededor de nuestra ciudad y en los barrios y en diferentes sitios, uno encuentra que hay unas medidas que se deben tomar, que la gente debe tener en cuenta, que debe cuidarse, que no debe contagiarse, que debe evitar el descuido personal, del tapabocas, de la distancia, que debe lavarse las manos, que debe evitarse salir para contagiarse. ¿Y la gente qué hace? La gente no le importa eso. La gente antes, por el contrario, sale a la calle, ponen sus petacos de cerveza, sus canastas de cerveza o lo que sea, de ron, de trago, sacan ahí el equipo de sonido y arman las sillas ahí y hacen una gran fiesta. A ellos no les importa qué puede pasar, ellos están viviendo el momento, ellos se están divirtiendo, para ellos no es importante. Que los demás se cuiden, para ellos eso no vale. Lo importante es ellos divertirse, estar bien y mantener ese espíritu supuestamente de la alegría. Mencionaba este texto de hace días, mezclada con la risa viene el llanto y el término de todo gozo es el dolor. Mezclada con la risa, después aparece el llanto. Y después no solo aparece el llanto, sino el dolor, la tristeza, el ay, el lamento, la muerte, la enfermedad, el contagio. Ahora, ¿qué está pasando en esta fiesta? En esta fiesta que hizo Belsasar, capítulo 5 del libro de Daniel, está esta celebración. Pero aparte de esta celebración que tiene que ver con la diversión, con darle los asuntos de moral a su ejército, a sus generales, de hacer ver que las cosas están bien, aparte de eso, esta celebración tiene que ver con un culto de adoración, de honra y de reverencia a los dioses. ¿A cuáles dioses? Al Dios de la Biblia, al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, al Dios que para ese entonces las gentes conocían, el Dios de los judíos, el Señor Jehová, Dios de los ejércitos. No, para ellos Dios no contaba, Jehová no era importante para ellos. Ellos tenían otros dioses que eran permisivos para ellos, que ellos podían mezclar la inmoralidad, la perversión, la prostitución, la fornicación, las desviaciones sexuales, hacerlos bacanales. Estas fiestas se caracterizaban acá cuando dicen que comían y bebían con sus príncipes y sus mujeres. Sencillamente no era otra cosa más que bacanales. Había una mezcla de un aspecto de placer, de diversión, pero también había la mezcla de lo religioso, de que con la diversión, con el trago, con la bebida y con las mujeres, con el sexo, con la promiscuidad sexual, estas son formas de honrar a sus dioses o demostrar que tienen un Dios que los protege y los ha prosperado y les tiene todos esos bienes y placeres y diversiones del mundo. Todas estas formas de diversión y de placer son contrarios a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios.
Muchas personas se incomodan porque los cristianos ya, si antes eran fornicarios o adúlteros, ya no lo son. Y si antes tenía sus amigos que los invitaban, por ejemplo, como hoy, vamos a beber, vamos a emborracharnos, vamos a hacer fiesta, vamos a bailar y vamos hasta echarle el cuento fulanita o hacer aquello o tener intercambio de relaciones sexuales, cambiar de esposas unos con otros, hombres con hombres, mujeres con mujeres, en medio de la diversión y todo eso. Eso es lo que el mundo hace y por eso menosprecian los cristianos, porque ya los cristianos no participamos de esas cosas y se burlan. Pero ese es el común de la gente que no tiene a Dios. Entonces mezclan lo santo con lo profano y creen que así, de esa manera, están honrando a Dios y creen que de esa manera se están dando culto al Dios Todopoderoso y creen que en esos desenfrenos sensuales, en esos desenfrenos de la carne, Dios va a estar agradado, estarán agradados sus dioses, sus ídolos, pero el Dios de los cielos está enojado, lo están provocando a enojo, a ira. Ahora, ¿qué pasa en muchas de estas celebraciones? Que cuando la calentura viene, que cuando las personas acaloradas por el licor, acaloradas por el vino, por todas esas cosas, por el ambiente que se da ahí entre las personas hacen locuras, cometen errores gravísimos que les cuesta hasta la propia vida. Y de eso usted tome los periódicos, escuche las noticias y ve vez tras vez cómo después de una fiesta, cómo después de un cumpleaños, cómo después de una reunión, cómo después de un agasajo, cómo después de un encuentro con los amigos en una cantina, en una taberna o en un prostíbulo, se termina matándose, se terminan siendo asesinos, se termina quitándole la vida a otras personas, o por arma blanca, o por un accidente de tránsito, o por cualquier otra locura que hicieron. Porque cuando la gente está así, embebida en esas cosas, hace locuras. Y hace locuras no porque sean ignorantes, sino porque están poseídos y dominados y gobernados por la carne, por los placeres, por las diversiones. Por eso la palabra de Dios dice que el que anda conforme a la carne no puede agradar a Dios. Y el fruto de la carne produce muerte, mas el fruto del Espíritu produce vida y paz en Cristo Jesús. Entonces Belsasar está envuelto en ese estilo de vida. Y para él se le hace fácil, en esa celebración, en su orgullo, en su vanidad, en su autosuficiencia, una forma de humillar y menospreciar las cosas sagradas a Dios, es hacer traer de sus tesoros que habían en el reino, traer los utensilios sagrados de Dios, de los utensilios que se habían sido tomados en la cautividad del pueblo de Israel, en el asalto que hizo Babilonia a la destrucción del pueblo de Jerusalén y del templo, trajeron los utensilios sagrados hacia Babilonia y los pusieron en el tesoro del rey. Ahí estaban. Y Belsasar sabían que esos tesoros correspondían a los objetos sagrados del culto que los judíos ofrecían a Dios. Ellos sabían que eran objetos sagrados del pueblo judío y que con ellos servían y honraban a Dios y hacían el servicio de Dios. Si bien es cierto, de pronto hasta ni sabían que Dios los había dicho que los hicieran y cómo los hicieran, sin embargo sí eran conscientes de que esos eran objetos sagrados. Pero a él le importaba lo sagrado de esos objetos, a él le importaba el uso que se tenía con esos objetos en el culto y en el servicio a Dios. No, a él no le importaba para nada. Muchas personas son agresivas, burlonas,
que desprecian a Dios y miran la Biblia y menosprecian la Biblia. Queman las Biblias, odian las Biblias, porque es el libro sagrado del pueblo de Dios, de los cristianos. La gente sabe que cada cristiano, como mínimo, tiene su Biblia personal. La Biblia, la palabra de Dios, la revelación de Dios, para leerla, para estudiarla, para aprenderla, para obedecerla. Y el cristiano tiene su libro, el cual honra, el cual da gracias a Dios, el cual da respeto y honra y agradecimiento a Dios. Y reverencia porque es la palabra de Dios. Y mucha gente pisotea la Biblia. Mucha gente hasta usa las páginas de las Sagradas Escrituras para otros usos viles, para usos asquerosos, hasta para envolver marihuana y fumar. Usan las Sagradas Escrituras, los textos, los Nuevos Testamentos. Por eso, apreciados amigos, no es que las celebraciones siempre son del agrado de Dios y que en las celebraciones las personas tienen tanto control o tanto autodominio que hacen todas las cosas tan pulcramente, tan decentemente. Si lo hacen las personas, pues qué bueno. Cada vez que hago una celebración, porque ¿qué es lo que celebramos muchísimas veces? Un cumpleaños, un aniversario, un matrimonio, un grado, un acto que se hace en gratitud, en agradecimiento o en reconocimiento. Y si esos actos se hacen de acuerdo a la voluntad de Dios, no afectarán en lo más mínimo a las personas. Pero cuando esos actos comienzan a ser acompañados con licor, cuando esos actos comienzan a ser acompañados con vicios, cuando se aprovechan esos actos para hacer otros actos inmorales y perversos, entonces se convierten en una maldición. ¿Y qué hizo entonces Belsasar? Manda a traer las cosas sagradas para beber vino en ellas, para cometer sacrilegio con las cosas sagradas, para profanar las cosas sagradas. No cualquiera en el pueblo de Israel podía utilizar, tomar y usar esos objetos sagrados, salvo la tribu de Leví y las personas encargadas de mantener, de cuidar, de usar y de utilizar esos elementos sagrados en el servicio a Dios, en los sacrificios, en el culto a la honra del Señor. No cualquiera. Ellos lo toman y tomando hacen y deshacen, y se ríen y se burlan y menosprecian las cosas del Señor. Y cuando ellos están haciendo esta celebración, dice la palabra del Señor que mientras bebían vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro y de madera y de piedra, en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció, sus pensamientos lo turbaron y se le debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. El rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos, y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación será vestido de púrpura, y un collar de oro llevará en su cuello, y será el tercer señor en el reino. Y no hubo un hombre que pudiera interpretar, salvo que fue Daniel, el cual interpretó, porque tenía la revelación de Dios. Y cuando él habló al rey, el rey que había ofrecido sus dones, había ofrecido
todas esas magnificencias y todos esos regalos, Daniel los rechazó y le dijo en el versículo 17, entonces Daniel respondió y dijo delante del rey, tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura y el rey y le daré la interpretación. El Altísimo Dios, oh Rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaron y temían delante de él. A quien quería mataba y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensorbeció y su espíritu se endureció, en su orgullo fue despuesto del trono de su reino y despojado de su gloria, y fue echado entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de la bestia, y con un asno como asno montés fue su morada. Hierba le hicieron comer como a un buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que él pone sobre él al que él le place. Y escucha esta palabra. Y tú, su hijo, Belsasar, no has humillado su corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de la casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebisteis vinos en ellos. Además de esto disteis alabanza a los dioses de plata, de oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Dioses que no oyen ni ven, y al Dios cuya vida está en sus manos, a él no has honrado. Entonces vino la interpretación enviada y dice, Mene, mene, tekel, uparsin, y esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura, poner en su cuello el oro de oro y proclamar que era el tercer señor del reino. Y la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Esta es la historia, preciados amigos. Este es el fin de una celebración de festividades que hacen los hombres, de celebraciones que hacen los hombres. ¿Cómo terminan? ¿Cómo acaban? Este año está para concluir. ¿Qué tipo de celebración va a hacer usted? Espero que ese tipo de celebración sea el reunirse con su familia para darle gracias a Dios, para alabar a Dios por su misericordia, por su bondad, por su amor. Que sea ese tipo de celebración en que te humillas, en que bajas la cabeza para entregarte a Él, para darle su vida a Él, para rendirse ante Él y decirle y reconocerle como el Dios Todopoderoso, el cual tú necesitas, el cual tú dependes de Él. San Pablo dice que por Él vivimos y por Él nos movemos. Y Él tiene en sus manos nuestros tiempos y nuestros días. Entonces, amigos, no importa lo que haya pasado en este año, y si está muy triste por todas las cosas que haya pasado, pueda decirle, Señor, quiero encomendar mi vida en tus manos para comenzar un año con tu presencia, en tu presencia, con tu compañía, en tu bendición, Señor amado. Señor, si he cometido muchas locuras, perdóneme, Señor, para no seguir viviendo, andando en esa forma, en ese estilo de vida, y comenzar a andar conforme a tu palabra. No quiero cometer actos, Señor, que vayan en contra de tu palabra, que te ofendan, Señor. Actos que, Señor, muestren mi corazón soberbio, mi altivez, mi maldad, Señor. Quiero rechazar eso de mí para ser un hombre sencillo, una mujer sencilla que te ame, que te sirva, Señor. Quiero reconocer que tú eres mi Dios, que tú eres mi Señor. Señor amado, quiero, Señor, que
tú tomes mi vida en tus manos preciosas, Señor, y no me permitas ser una persona desordenada, andando y viviendo o siendo manipulada no solo por los placeres y las diversiones y el dinero y las cosas de este mundo, sino por otras personas que lo manipulan, que lo dominan, que le dicen cómo pensar, cómo hablar, qué hacer, de qué manera actuar, sino que seas una persona responsable en la cual vive y encomienda tu vida en las manos del Señor. Tú debes saber, amigo, todo lo que dice la palabra de Dios. Que no haga lo que hizo Belsasar, sabiendo tú todas estas cosas. Belsasar sabía todas las cosas que había hecho su antecesor, Nabucodonosor. Él sabía todo lo malo que había hecho y cómo Dios había actuado, lo había humillado, hasta que se reconoció su pecado. Y él no lo quiso atender, no lo quiso escuchar, no quiso andar ni obedecer conforme al camino y al mandamiento de Dios. Si hay algo que celebrar en este año, para terminar este año, es una celebración de gratitud y de agradecimiento al Señor, en temor y temblor, con nuestra familia, con nuestros amigos. Que si tiene una comida, compártala. Que si tiene una reunión con la familia, compártala con todas las medidas de seguridad y con amor y temblor. No te vayas a exceder en borrachera y en cosas, porque los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los mentirosos tendrán parte en el reino de los cielos, sino todo aquel que se entrega a Cristo. Dice la Biblia que bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Yo puedo decirle, amigos, celebremos por la misericordia de Dios que hasta este día el Señor nos ha dado, pero también celebremos entregando nuestras vidas en las manos del Señor por el año que comienza. Oremos. Señor y Padre Celestial, te damos las gracias por todas las preciosas bendiciones, por todas las oportunidades y momentos de vida que tú nos has dado. Gracias por nuestra amada familia, por nuestros hijos, por la esposa, por los padres, por las madres, por los esposos, por nuestros hermanos de la iglesia, por todas las personas, Señor, que en uno en otro momento, Señor, le hemos compartido tu palabra. Te damos gracias por Colombia, que a pesar de nuestras maldades y nuestros pecados, que son muchos, han sido muy grandes, tu misericordia es grande. Y suplicamos para este nuevo año tu presencia y tu gloria, Señor. No tu juicio, sino tu misericordia. Porque tu misericordia, Señor, es grande y poderosa. Gracias, Señor. Gracias, Señor bendito. Bendiciones, preciosos hermanos e iglesia.